Queridos amigos, este tiempo que como profesionales del derecho y que hemos ejercido la defensa, hemos asumido una diversidad de casos de orden mediático. Este hecho nos ha servido para generar una serie de reflexiones conceptualizadas y enmarcadas dentro de lo que es el derecho a la defensa frente a la calificación de la actuación fiscal en la etapa del juicio. Y con respecto a este tema debemos comenzar realizando una interrogante, una reflexión. ¿Qué implica el derecho a la defensa? ¿Qué implica la defensa? Y podríamos contestar que la defensa en sí, plasmada como tal, no implica buscar injusticia o dejar que un delito quede en la impunidad. La defensa conceptualizada como tal significa que efectivamente, de manera concreta, de acuerdo a su objeto, a la complejidad de la misma, el profesional del derecho que ejerce actos de defensa, evidentemente, está en la obligación y debe proporcionar los hechos, los argumentos, mencionar la normativa que evidentemente vaya en pro de la garantía de una defensa eficaz. Claro está, sobre la concepción efectiva de que si no hay una defensa técnica eficaz, el proceso debe considerarse nulo. Y por lo tanto, efectivamente, sin haber esta defensa, pues no podríamos hablar de que efectivamente existe la imposición de una legítima sanción. Tómalo en consideración lo manifestado si consideramos que una persona que comete una infracción es catalogado como delincuente y merece la imposición de una sanción al máximo. Tenemos que también considerar que el único camino que debemos seguir para ello, y que de hecho está trazado dentro de la esfera de un Estado constitucional de derecho y en un mundo de carácter civilizado, luego de que hemos pasado en un proceso de transformación y de diversas prácticas de pronto de autojusticia, prácticas de linchamiento, de ajusticiamiento, donde definitivamente se llegará a determinar si una persona es culpable, es única y exclusivamente tomando en consideración que hay que romper el principio de inocencia, ese estado de inocencia, solamente en un juicio debido donde se respeten todas las garantías que tiene una persona cuando adopta la calidad de procesado. Claro está que frente a este acto, a este procedimiento, nos podemos enfrentar de pronto a un accionar investigativo o un accionar de juicio donde se dicte una sentencia que puede ser ratificatoria de un estado de inocencia o en su defecto una sentencia de culpabilidad. Puede ser por la insuficiencia de pruebas, puede ser porque evidentemente existan causas que excluyan la responsabilidad de una persona, o simplemente llegar al hecho de que se imponga una sanción cuando efectivamente se adopta una tesis de culpabilidad con atenuación de pena. Y aquí hay que tomar en consideración que si en verdad es cierto que si la defensa plantea como tesis una defensa en culpabilidad con el reconocimiento de la acción delictiva, con la aceptación de manera legal de la imposición de la sanción que corresponda,
y la reparación del daño causado dentro de un margen de justicia restaurativa, tendremos que hacernos la pregunta si efectivamente cumpliendo estos parámetros, preguntarnos, valga la redundancia, si efectivamente una defensa que se realiza bajo estas características afecta al entorno social. Y considerando más allá, hay que tomar en cuenta que como actores sociales, como entes vivientes dentro de una convivencia social, debemos no sucumbir, sino hacer referencia a la demanda que tiene la sociedad frente a quienes nos desempeñamos en este campo del derecho, a quienes ejercemos de pronto actos de defensa o patrocinio en el libre ejercicio profesional. Y el planteamiento de la sociedad frente a estas consideraciones se da en virtud de cuál es la forma en que debemos actuar en nuestra calidad de abogados. De si efectivamente estamos cumpliendo nuestros deberes éticos o si en algún momento nos constituimos como abogados testigos, abogados mudos, que permitimos que se violen los derechos que tienen nuestros defendidos, que se atropellen todos los derechos que tienen nuestros defendidos, y lo único que al final tendríamos que hacer es firmar las actas correspondientes, las diligencias, los actos investigativos correspondientes donde estemos inmersos e incluidos. Hay que tomar en consideración que un defensor no puede ser cobarde. Un abogado defensor tiene que estar para garantizar los derechos de sus defendidos. Y el punto neurálgico y por qué hago estas consideraciones, pues es porque un abogado defensor no puede basarse en lo que señala la presión pública, los juicios mediáticos, porque evidentemente con justa o sin justa indignación social, lo que el abogado defensor siempre tiene que hacer hincapié frente a la sociedad, frente al Estado, es el pacto, el contrato social existente entre todos quienes convivimos en sociedad. Y este pacto y este contrato social ha determinado, pues, que el Estado es el proveedor de los organismos, el Estado es el creador de las instituciones, el Estado es aquel que designa a los jueces, el Estado es aquel que designa a los fiscales, el Estado es aquel ente que nos provee de las leyes correspondientes. Y más allá de eso, el Estado no puede hacerse de oídos sordos con respecto a la aplicación de la normativa. Y hay que considerar que debemos exigir el respeto por parte de los organismos jurisdiccionales o organismos adentrados de pronto a la aplicación de la justicia, para que impere el principio de imparcialidad, para que impere el principio de no injerencia, de independencia, tanto interna como externa en las resoluciones y fallos de carácter jurisdiccional. Si una persona es sometida a un proceso, deben respetarse todas sus garantías, porque debe tomarse en consideración las reglas del proceso. Se debe respetar los resultados del proceso, que pueden ser resultados de culpabilidad o en su defecto resultados de inocencia. Si es de inocencia, ratificando la misma, dejando sin efecto de pronto la adopción de medidas cautelares de carácter personal o reales, tomadas en primera instancia. Y si es de culpabilidad, de igual manera, que se imponga la máxima sanción legal convenida y determinada en la normativa, pero
aferrados a lo que determina la ley y no al linchamiento mediático, a la presión. Esto es importante, amigos, reflexionar, porque nuestro sistema de justicia actualmente sufre graves problemas. Y hay que tomar en cuenta también que si la gente hace justicia hoy por hoy en las calles, en las carreteras, recurriendo de pronto a los sicarios, recurriendo al ajusticiamiento, como en épocas anteriores en que nadie quería resolver sus conflictos, en la justicia formal, nosotros como seres desarrollados no podemos responder a la delincuencia, al cometimiento de infracciones, al cometimiento de delitos en general, atacando al delincuente que viola la ley. Eso en sí no permitiría una coexistencia y una supervivencia de carácter social, porque no podemos, repito, atacar al delincuente que viola la ley violando nosotros la normativa. Eso no es lo justo, eso no es lo correcto.